Buen día, en esta ocasión vamos a hacer un video de cómo se arman los paneles solares. Las herramientas que necesitamos son un cautín para soldar las celdas y unas tijeras para cortar el tap wire. Inicialmente vamos a conocer las celdas. Las celdas pueden venir en diferentes tamaños, desde las más grandes a las más pequeñas. Si adquirimos el kit para armar el panel solar, vamos también a tener el tap wire, el bus wire y el flux pen. Cada una de estas herramientas las vamos a necesitar. Las celdas son muy delicadas, son como un vidrio de 0.2 milímetros, entonces son muy delicadas, hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, bueno, en estas celdas la parte negativa es la parte azul, la parte que vemos acá en todas las celdas, y la parte positiva es la parte de atrás, que es la parte gris. Aquí vemos que cada una tiene los puntos de conexión. Estas manchas blancas que vemos acá son los puntos donde vamos a soldar el tap wire. Bueno, vamos a arrancar con los pasos para hacer nuestro panel solar. En esta ocasión vamos a utilizar estas celdas. Básicamente la estructura es la misma para las celdas, para el panel que yo quiera armar, bien sea las celdas grandes o también las celdas más pequeñas. El procedimiento es el mismo. Lo primero que vamos a hacer es cortar el tap wire en una medida en que podamos unir las celdas en serie. Lo primero que vamos a hacer es cortar ese tap wire de manera que pueda soldar dos celdas en serie. Hay que tener en cuenta la distancia que vamos a dejar entre celdas, que más o menos puede ser de 3 a 5 milímetros, y la medida en la que vamos a cortar este tap wire es esta medida. Repito, que me tome las dos celdas. ¿Por qué? Porque una va a ir soldada por la parte del frente y otra por la parte de atrás, de esta manera. En este caso, esta sería la medida que tomaremos. Una vez ya tengamos soldada tengamos cortado el tap wire, como es este ejemplo, vamos a proceder a soldarlas. Eso sí, tenemos que tener lista la superficie donde vamos a trabajar, que esté limpia y que sea plana, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es utilizar el flux pen para empezar a soldar las celdas. Vamos a utilizar uno que no esté nuevo, uno que utilizamos ya constantemente acá, que es este. Cuando el flux pen está nuevo, tiene esta apariencia. Entonces lo que vamos a hacer es presionarlo un poco hacia abajo para que el líquido baje y así poder untar la celda. Entonces pasamos una línea como si fuera un marcador normal y luego procedemos a soldar el tap wire. Es conveniente utilizar guantes quirúrgicos para no ensuciar las celdas, porque pueden contaminarse. Aquí ya le hicimos una pequeña listo. De esta manera ya queda soldada nuestra primera celda en una de sus barras. Un consejo que puede ser útil es que si estamos dañando muchas celdas o si ya se nos han partido muchas, podemos utilizar pintura y pintarlas por esta cara sin pintar los puntos de conexión, porque estos puntos de conexión los vamos a utilizar ahorita cuando empecemos a hacer las series. Entonces podemos pintarlas para que tengan un mayor espesor y no sean tan frágiles. Entonces vamos a soldar la otra vara. Es importante también dejar siempre tapado el flux pen, porque si no se va a secar.
Aquí podemos utilizar un cautín con la punta chaflanada para tener una mayor área de contacto en la celda y así soldar más rápido. Y estarlo limpiando porque a medida que se ensucia va perdiendo calor. Listo. Aquí ya tenemos soldada nuestra primera celda. De esta manera tenemos que hacer con las 36 o con las celdas que querramos hacer armar el panel. Entonces vamos a hacer la segunda. Como ya vieron, es muy fácil, simplemente pasamos el flux pen. Si ya se empezó a secar, entonces lo hundimos un poco. Y lo pasamos como un marcador normal. Deslizamos suavemente el cautín para que no vayamos a romper la celda. Como les decía, es conveniente utilizar guantes quirúrgicos para no tener contacto directo con la celda y que esta no se vaya a contaminar. Aquí ya se ensució un poquito el cautín. Esa superficie blanca que vemos actúa como una malla para capturar la energía, la diferencia potencial que se hace en la superficie de la celda. Si se nos llega a fracturar una celda por acá o se llega a partir alguna, podemos utilizarla, ya que la energía que produzca será proporcional al área que tenga. Aquí ya hemos terminado de soldar nuestras primeras dos celdas y vamos a empezar a hacer la serie. Para hacer la serie hay que darle la vuelta a las celdas y es conveniente trazar una línea en la superficie que estemos trabajando para no torcernos, ¿sí? Que la serie no vaya a quedar, que la serie quede derecha. Entonces podemos trazar una línea con un marcador y con una regla para guiarnos. Aquí vamos a empezar a soldarlas por esta cara. Entonces aquí vemos que el corte de tap wire que hicimos fue muy largo, ¿sí? Hay que cortarle un poquito porque podría hacer contacto con esta y hacer un corto o inhabilitar la celda. Listo. Dijimos que le vamos a cortar un poco. Hay que tener mucho cuidado de no romperla. Bueno, esto en realidad sí puede quedar así porque no pasa de la celda. Con mucho cuidado la tomamos y ya tenemos nuestra primera serie.
Hay que hacer esto las 36 veces y una vez terminemos vamos a tener algo así. Esta ya es una serie. Aquí, como vemos, se partió un poco la celda, pero igual la podemos utilizar porque es un área muy pequeña. Esta es una serie. En esta oportunidad vamos a hacer un panel de 9 celdas por 4. Vamos a hacer 4 columnas de 9 celdas. Entonces al final tenemos una serie que se unen la parte negativa con la parte positiva, que es la de abajo, negativo con positivo, todas. Y al final tenemos aquí los puntos de contacto donde vamos a hacer las series, donde vamos a unir las otras series, que en ese caso vamos a utilizar el bus wire. Es una cinta de una mayor área, ya que va a transportar un mayor voltaje. Una vez tengamos listas las series, entonces vamos a tomar la medida de esta cinta. Una vez tenemos hechas las series de las 9 celdas, en este caso, vamos a proceder a unir esas series. Las vamos a unir con esta cinta que es el bus wire, que como ya decíamos anteriormente es una cinta de mayor área, ya que va a transportar mayor energía. Entonces esta cinta la vamos a poner, en este caso vamos a decir que la cabeza de nuestro panel va a ser esta parte. Entonces en este caso la vamos a poner aquí en la mitad. La medimos teniendo en cuenta que la distancia entre celdas sea al menos de 2 milímetros, ya que las celdas al calentarse tienden a crecer. Un fenómeno como el que le pasa al metal. Entonces listo, la cortamos y procedemos a soldarla. Con mucho cuidado de no partir las celdas. Hay que tener en cuenta que al organizar las series estén unidas positivo con negativo, que conservemos la serie. Para llegar al voltaje que queremos. Recordemos que cada celda, en este caso, produce 0.5 voltios y 7 amperios. Perdón, 3.5 amperios en el caso de estas celdas. Entonces en este caso tenemos el positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces van unidas de esta manera. Aquí vemos que esta parte ya la teníamos previamente soldada. Solo nos faltan los puntos de conexión, que sería esta parte. Este sería el positivo y este sería el negativo. Entonces, negativo, que es la cara azul, y positivo, que es la parte de atrás de la celda, que es la parte gris. Entonces, como en esta parte tenemos que tener en cuenta que las cintas no se vayan a unir, entonces más o menos tomamos esta distancia y aquí la vamos a cortar. Vamos a hacer 2 cintas de estas. La dejamos un poco larga para que al final, cuando terminemos el panel, tengamos una cinta para poder darle ubicación a la caja de conexiones. Entonces listo, ya tenemos las 2 cintas
de conexión que van a quedar en la parte externa del panel, y vamos a hacerle un doblez de esta manera a 90 grados, y después volvemos y hacemos el doblez. De esta manera vamos a poder soldar la celda y pasar por encima de la otra cinta sin que haya un corto. Entonces vamos a proceder a soldarla. Entonces ya tenemos la parte negativa, ahora la parte positiva. Hacemos lo mismo. Medimos que más o menos nos quede de la misma distancia. Listo. Y la soldamos en esta parte. Y esta va a ser, esta cinta va a ser el positivo. Listo. De esta manera ya tenemos el panel prácticamente listo para ser encapsulado. Para el encapsulado podemos utilizar un vidrio preferiblemente templado, que es lo que se recomienda, y podemos utilizar EVA, que es la forma en que se hacen los paneles pues a nivel industrial, que es un encapsulante que a cierta temperatura se vuelve un poco más maleable y permite que las celdas crezcan. Otro material que podemos utilizar es la resina, pero hay que tener en cuenta el tipo de resina, ya que algunas resinas podrían partir las celdas. Aquí tenemos un ejemplo del EVA, que es el material más indicado para hacer nuestros paneles solares. Es muy similar a la silicona y, como les decía, es el más indicado. Hay que, en el caso de que utilicemos vidrio, se va una capa de EVA, las celdas, otra capa de EVA y después otro material que es el Teflar, TPE. También podemos utilizar un material que es la resina. Aquí vemos un ejemplo de resina utilizada en acrílico. Este experimento no resultó muy bien, ya que, como les comentaba, las celdas en este caso se fracturaron, ya que al alcanzar cierta temperatura se agrandan. Entonces aquí vemos donde se han fracturado las celdas. Pero también tenemos un ejemplo en el que sí funcionó, que es este panel. En este panel sí funcionó bien la resina. Se pintó esto de negro para darle una mejor apariencia, y aquí pueden ver que las celdas están intactas, no les ha pasado nada, y se utilizó resina. Otra opción que también pueden utilizar son dos vidrios y en la mitad las celdas. Esa opción ya la verán, esa opción ya la hicimos y la podrán ver en las imágenes que quedarán adjuntas en el video. Eso es todo, muchas gracias.